descanse, cuiden, reposen, soy yo. Nosotros en nuestros momentos de dificultad podemos olvidarnos que Jesús está en esa dificultad y está caminando. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y dice también la palabra, pero respondió Pedro: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Wow. ¿Cuánto estamos desafiando en el milagro que necesitamos? Señor, decime qué querés que haga, que yo lo hago. Hay momentos de dificultad, hay momentos de tremendo dolor en los barrios, en la familia, donde realmente uno dice, wow, esta situación, esta pandemia, esta cosa es insostenible, tenemos que quedarnos en nuestras casas, cerremos iglesia. Pero en este momento es cuando más necesita las personas escuchar la palabra de Dios. Cuando más necesitas saber que Jesús está caminando a tu lado, que Jesús está caminando en tu familia, que Jesús está caminando y está esperando que tú le digas, llámame, que yo voy sobre tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra que caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano. Pero cuando le tendió la mano, lo saca y le dice, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Y esto es una exhortación de la palabra para nosotros en nuestra actitud, en nuestro caminar, en nuestros problemas. El Señor está haciendo una obra en tu vida y nosotros estamos dudando de la obra del Señor. El Señor está haciendo milagros en la iglesia. El Señor, tenemos nuestro pastor pasando por enfermedad, pero estamos viendo la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo que vamos a salir y con fe sabemos que Dios tiene propósito y todo lo que hace lo hace para bien. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso al Señor, aleluya. Y hay que seguir en esto de orar. Creyendo esto, yo quiero compartir 4 reglas para ir yendo a entender el fondo del mensaje. La regla número 1, no sigamos el consejo de los que se quedan en el barco. La regla número 2, no intentes hacer lo imposible con tus fuerzas. No intentes hacer lo imposible con tu fuerza. La regla número 3, no te quedes en el barco, amado hermano. Y la regla número 4 es, no mires la circunstancia. Amén. Ahora vamos a ver la regla 1, no siga el consejo de los que se quedan en el barco. Dice la palabra del Señor en Mateo 14, 25 al 27. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Quién necesita ánimo? Diga amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy, no temas, no temas. Vuelve a aparecer esa palabra. Y si nosotros empezamos a buscar y a escudriñar las veces que la Biblia nos dice no temas, son infinitas. Por decir una cantidad. ¿Por qué? Porque sabe que nuestra naturaleza es salir y ver el problema y dejar de estar mirando a Jesús. Amén. Para comprobar esa idea, como un concepto bíblico, podemos percibir que dice en Juan 21, 25, no todo lo que hizo Jesús está escrito en la Biblia. Fíjense cuántas cosas más. ¿Y esto por qué? Porque siguiendo esta línea uno puede imaginarse el consejo de los discípulos. Pedro, ¿qué le estás pidiendo al Señor? ¿Cómo vas a caminar sobre el agua? ¿Ah? Imagínense esa conversación de Pedro con los consejos de los que estaban ahí, de los que estaban atemorizados.
Porque el único que dijo, si eres Dios, si eres el Señor, mándame y yo voy sobre tu palabra. Pero ¿cuántos cuando pones un propósito, cuando pones una visión, te embarazas de un milagro que necesitas para tu vida y quieres hacer el proceso para que nazca, para que ese milagro esté, para que sea real y pase de los planos espirituales a naturales y se pueda ver el milagro? ¿Cuántos te pueden decir, eso no va a ser posible? ¿Ah? En lo que existe, Pedro le deben haber dicho, ¿no? Pero esto jamás se ha hecho. Es un milagro sin antecedentes. Nadie caminó sobre el agua. Nadie. Es imposible. Esto es un fantasma. Nosotros tenemos que seguir buscando lo imposible y tenemos que iniciar oyendo a personas espirituales que son creyentes en la palabra. Amén. La persona espiritual creyente en la palabra te va a infundir fe. Te va a decir, si Dios te está hablando, vamos, hagamos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Aquel que no lo ayuda a usted a buscar un milagro, inevitablemente lo va a estorbar, lo va a estorbar. Entonces pregúntese, ¿esta persona está contribuyendo a que yo reciba un milagro? No, pero te pueden decir, no, pero es que hay que mirar, hay que calcular. Hoy yo quiero comentar así rápidamente, bueno, he hecho análisis, yo siempre estoy en actividades con la Fundación Renuevo, Centros Canaán sale a las calles, el brazo social de la iglesia está en contacto con muchas personas. Entonces yo por una cuestión de seguridad, yo ando permanentemente haciéndome análisis, PCR. Hubieron hermanos que me llamaron y me dijeron, pero ¿está seguro, pastor? Después de 3 exámenes, ¿está seguro usted? Mire que me dijo un hermano de otra iglesia, no es de esta iglesia, ¿cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, de otra iglesia. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, era mejor que le des, porque ahora se está poniendo más difícil. ¿No? Entonces, tenemos que entender que los propósitos de Dios, tal vez sabe que yo no puedo soportarlo y no me lo da. Entonces tenemos que entender que nosotros somos ciudadanos celestiales y estamos de paso por esta tierra. Y el tiempo Dios lo tiene bien delimitado. Hemos visto un pastor con una fuerza, con una hidalguía, nuestro pastor Rolando, de superar, de creer, de llevar adelante su proceso. Lo vemos la lucha que tiene nuestro hermano Robbie, lo vemos la lucha que tiene el otro hermano pastor Rafael. Y así hemos visto personas. Yo tengo familiares directos que están entubados, pero eso no me va a quitar mi fe. ¿Cuántos dicen amén? No te puede quitar tu fe lo que está pasando en otros, lo que está pasando en tu vida, porque son procesos a los que el Señor nos tiene que llevar. Existen muchos tipos de relacionamientos peligrosos en los consejos. Por ejemplo, Pablo le hablaba a los jóvenes en 2 de Timoteo 2:2, que el consejo debe tener pues compañerismo, comunión, concordia y acuerdo con las personas. En 2 de Corintios 6, 14 al 18 dice, no os unáis a yugos desiguales. ¿Cuántos dicen amén? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Vemos mezclando nuestra fe con las cosas que se están diciendo todo el tiempo. A veces llego a la comunidad terapéutica y les pregunto, ¿cómo anda la cosa? Mal, pastor, dice. No le falta nada, ahí están una belleza. Pero las noticias le dan información. Pero ahí viene la fe y dice, no pasa nada, pastor. Vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que cuando compartamos nuestros problemas con alguien que no es capaz de ayudarnos, pues no podemos compartir nuestros sueños. Si compartimos nuestros problemas y no nos pueden ayudar, ¿cómo le vas a compartir tus sueños para que te ayuden? Amén.
Entonces tenemos como creyente enfocarnos, tenemos como iglesia caminar con una dirección de una permanencia, de una fe blindada, de una mente espiritual. Pedirle que el Señor nos regale una mente espiritual, porque muchas veces le pedimos inteligencia, pero pidámosle esta mente espiritual llena de sabiduría, que primeramente es pacífica, llena de benignidad, de buenos frutos, dice la palabra en Santiago. Entonces nosotros tenemos que estar caminando en esa dirección. También nos dice en Mateo 7:6 que no echemos nuestras perlas delante de los cerdos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y está, si usted mira su Biblia, está con letras rojas, quiere decir que Jesús lo dijo. Guarde su ambiente, guarde su alrededor, escoja cuidadosamente las personas, escoja el tipo de fe con lo que quiere. Queremos crecer en la fe y estamos con gente que no tiene fe. Queremos crecer en la fe y no estamos congregando, no estamos en lugares. Hay muchas reuniones, muchas comodidades, muchas formas de estar comunicados, pero cuesta estar en esa dirección, cuesta estar en esa dirección. En Lucas 8, capítulo 49 al 51, habla la actitud de Jesús antes de resucitar a la hija de Jairo. Y miren la actitud, fíjense lo que dice, vamos a leer la palabra. En Lucas 8, del 49 al 51. Estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Antes de eso, podemos ver que vino el principal de la sinagoga, Jairo, y le dice a Jesús: ven Jesús, necesito que vayas a mi hija porque mi hija está muriendo. Y Jesús le dice: bueno, vamos. Y cuando iba caminando, aparece una mujer con flujo de sangre, en una multitud lo toca, Jesús se queda, empieza a hablar. Tiene una actitud de calma. ¿Por qué? Porque está seguro lo que su padre iba a hacer, está seguro del milagro que iba a dar. ¿Ah? Y oyéndolo, Jesús le respondió: no temas. Después de que le han dicho que está muerta, no temas, cree solamente y será salva, le dice. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Los sacó a todos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No iba a obrar el milagro. Dice la palabra de Dios que Jesús no pudo hacer ningún milagro en su casa, o cerca de su casa, o en su ciudad. Porque todos decían: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Así me dijeron unas personas que conocí hace muchos años y me dijeron: oye, ¿vos estás predicando la palabra? Y yo le digo: sí, estoy predicando la palabra. Y estoy predicando hace 10 años, hermano, le digo. Claro que no eran muy hermanos. ¿Y saben qué? Le dije: no solamente estoy predicando, yo tengo un compromiso con el Señor. Yo desde hace 10 años, yo tengo que levantarme y ganar una alma para Cristo. Muchos que me conocen y me ven todos los días saben que esto es real y es verdad. Yo no me paro aquí delante para decir algo. Si un día no la gano, al otro día tengo que ganar 2. Y si algún día gano 5 de un saque, bueno, tengo una semana libre. De eso se trata el vivir en Cristo, amados hermanos. Dale un aplauso al Señor. Vamos a despertar, amada iglesia, decirle al que está a tu lado: vamos a ganar almas para Cristo. Esta iglesia se levanta, esta iglesia se pone de pie. Y eso es lo que necesitamos hacer. Dios opera todo tipo de milagros, dice en Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¿Ah? Me gusta pensar en aquellas personas que fueron considerados casos perdidos. Hay muchos que han sido considerados casos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y son personas que los que se pierden, los que no hacen, se quedan con los yo no puedo. Fijémonos, Tomás Edison fue
un inventor tremendo que generó para la sociedad científica y el desarrollo mundial grandes cosas. Pero Thomas Edison, cuando era niño, los maestros le dijeron a sus padres: este chico no va a poder aprender, este chico no va a poder hacer. Y mire, le voy a dar un ejemplo más así que todos conocen. La famosa cantante Shakira fue a una audición y le dijeron: usted no puede cantar nunca. Y ahora vende discos a millones, ¿no? Y así podemos hablar de muchos ejemplos. El yo no puedo no puede existir. Los imposibles en tu vida no pueden haber, porque con Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí anotalo si estás ahí mirando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sabemos que tenemos que hacer para caminar en los imposibles. Tenemos que hablar de Dios y con confianza en Dios. No solamente es hablar de Dios, no solamente es decir sí, yo creo, yo asisto, yo voy, yo estoy, sino hablar verdaderamente de la confianza en que Dios va a hacer maravillas en tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La Escritura nos comparte muchas cosas. Podemos ver a Josué, a Caleb, se ha predicado. Tenemos Josué 1:9 como bandera, como un versículo rema en el cual nosotros tenemos eso como conquistadores de nuestra vida, de nuestros milagros, de nuestra relación, de nuestra situación, de nuestro corazón. Hoy es un día que representa a la reconciliación, ese cambio de una entidad a otra, de un estar a otro estar. ¿Cuántos se han reconciliado alguna vez con su pareja? ¿No es muy lindo? ¿Cuántos se han reconciliado con Dios? ¿Cuántos se han reconciliado con un hermano? Y este es un tiempo especial para poner esa fe. En Números 14:8, versículo 8 y 9, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, dice, no seas rebelde contra Jehová, no temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temas. Eso decía Josué y Caleb ante la situación, ante los gigantes, ante los embates. Eso tenemos que decir nosotros ante lo que nos está pasando. Y como iglesia congregarnos, como iglesia unirnos, como iglesia estar más pegados, en más oración y más unidos que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. David le habló a Goliat con palabras de confianza y le dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces David le dice al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es desafiar, eso es enfrentar nuestro día a día, a los temores, a los gigantes que quieren arrebatarnos nuestra paz. Amén. Hablábamos de Filipenses 4 cuando decíamos que teníamos que poner en toda oración, súplica y acción de gracias. ¿Para qué? Para que la paz de Dios sea derramada sobre nuestros entendimientos y sobre nuestros corazones. ¿Cómo vamos a pedir la paz de Dios si no tenemos la fortaleza para hablar del poder de Dios? Amén. Y eso es, iglesia, lo que yo quiero que vamos entendiendo. Lo que vamos entendiendo. Entonces tenemos que creer en Dios, santificarlo, y esto pues implica creerle y hablar lo que creemos. Amén. Mira lo que le pasó a Josué y a Caleb cuando acabaron de hablar de la confianza en Dios. En Números 14:10 dice: entonces toda la multitud quería apedrearlo. Muchas veces tu fe y hablar de tu fe de esta manera puede molestar a algunas personas. Pueden haber personas que digan: pero ¿qué se cree? Pero esta iglesia, ¿por qué no para? Pero esta iglesia, ¿por qué está haciendo? Esta iglesia es responsable, esta iglesia tiene medidas de seguridad, esta iglesia se cuida, pero esta iglesia cuida a los corazones que están necesitados de palabra, de amor, de dominio, de propio, para que puedan decirle:
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que hay mucha gente que se va a oponer a nuestra fe, a nuestra determinación de conseguir lo que Dios quiere para tu vida. La regla número 2 es: no intentemos lo imposible con las propias fuerzas. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Dios está esperando que le diga: mande, Señor. Hábleme, Señor. ¿Qué quiere que haga? ¿Dónde quiere que sirva? ¿Qué ministerio puedo ser de bendición? Si yo tengo recursos, yo tengo que aportar para que la obra crezca. Si yo tengo voluntad para ir y hacer, pues yo tengo que ir y hacerlo. Si yo tengo talentos que Dios me dio, te dice que no los escondas los talentos. Te dice que los multipliques. Y de eso es lo que esta iglesia va a tener, un avivamiento real, eficaz y visible. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Que esa palabra vaya quedando como regla número 2. Todo lo que necesitamos es una palabra de Dios. Si tenemos fe, tenemos la palabra, y la fe es simplemente actuar de acuerdo a la palabra. Entonces es tomar la palabra de Dios como un hecho, como algo que va a pasar. Por eso dice que demos gracias, acción de gracia. Entonces es algo que lo va a hacer. La regla número 3 nos dice que el Señor ponía en mi corazón: no nos quedemos en el barco. El único que bajó fue Pedro, porque dice que, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se imaginan ese momento especial? Yo no sé, amado hermano, amada hermana, qué estás necesitando, pero yo te aseguro de que solamente pensar que podemos caminar sobre las aguas de la mano de Jesús, o de ida hacia donde Jesús, bajo su palabra, te va a dar un confort en tu vida. Te va a dar un momento especial en el cual, si usted nunca prueba andar sobre estas aguas, si hacer lo que le parece imposible, no lo hace, nunca va a ser posible algo en su vida de este tipo de cosas de fe. Amén. ¿Cuánto lo creen? La mayoría de nosotros no quiere salir del barco. ¿Para qué? Para recibir la bendición del Señor. Tenemos dificultad para aceptar los desafíos. Amén. Si somos llamados por el Señor, nosotros permanecemos en el barco, entonces el barco se transformará en un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque te quedaste. El Señor está por otro lado. El Señor está diciéndote: ven. El Señor está diciendo: muévete, acciona, sal de ese lugar. No podemos quedarnos en una zona de confort y esperar que se actúe. Nosotros tenemos que actuar y salir de esa zona de confort para poder recibir el milagro de tu vida. Amén. Entonces la fe implica, pues, osadía, hermano. Y agárrese esa palabra, dígale a su lado: osadía. Tenemos que orar con osadía, tenemos que caminar con osadía, tenemos que creer con osadía, tenemos que actuar con osadía. ¿Por qué? Porque es la manifestación del Señor. El barco también puede representar tu comodidad, los tímidos que se acomodan ahí, los cautelosos, los que no se arriesgan. Entonces, nosotros tenemos que entender que el barco puede también representar, ¿sabe qué? Nuestra tradición. Estos somos nosotros, así nomás soy yo, me dijo un hermano. Yo le dije: pero ¿y por qué no hace esta otra cosa? No, es que yo soy así, yo no puedo. Pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La regla número 4: no miremos las circunstancias.
No miremos las circunstancias. Cuando Simón Pedro le pidió a Jesús que le ordenara andar sobre las aguas, él no permitió que su mente y su actitud siguiera la lógica. Él se enfocó en el Señor. Él caminó. Y el Señor en este momento está diciéndote, enfócate en mí. Pedime lo que, escuchá lo que te pido, pedime lo que vos querés. Yo te voy a dar. Pero no entremos con la lógica. No entremos con esa lógica de lo malo que nos está pasando. Para alcanzar lo posible, las circunstancias nunca son favorables. Siempre hay una razón por la cual vamos a ser estimulados a desistir de buscar el milagro. Amén. A veces la multitud de consejos está la sabiduría, pero a veces en la multitud de consejos no están los sabios. ¿Y qué es lo que pasa con las multitudes? Dice que estaban 4 hermanos llevando a un paralítico para que Jesús lo sanara. Era tanta la multitud que no les permitía entrar. No les permitía que ese hombre reciba el milagro de Jesús. Pero ¿qué hicieron estos 4? Accionaron, subieron arriba, rompieron el techo, abrieron todo y bajaron al paralítico. Y el paralítico recibió ese milagro que necesitaba. Pero ¿saben quién recibió el mayor milagro? Los que lo ayudaron. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de hermanos, qué tipo de creyentes somos si vemos a alguien en necesidad y no lo auxiliamos? Si vemos nuestra iglesia que necesita de nuestro apoyo, de nuestra fuerza, de nuestra decisión y no lo hacemos. Es fuerte. Dice que andemos por fe, no por vista, en 2 Corintios 5:7. Una fe grande es la fe que persevera a pesar de cualquier circunstancia, aunque sean desfavorables. Esa es una fe grande. Y yo conozco en esta iglesia hombres verdaderamente con fe grande. Y yo quiero que la iglesia le dé un aplauso a esos hombres de fe, con fe verdaderamente grande, grande, porque son luchadores, porque están buscando que crezca este lugar. En la iglesia hay básicamente 3 tipos de personas. Los incrédulos como Tomás, los que dice, como Tomás le dijo, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí el dedo, mira mis manos, acércala tu mano a tus ojos, metela tu mano en mi costado. No seamos incrédulos, sino creyentes, dice Juan 20:27. Después están los tímidos y los cautelosos, como los discípulos. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los discípulos. Pero eran tímidos y cautelosos. Y le dijeron, Pedro, ¿dónde vas vos al agua? ¿Qué vas a hacer? Te vas a ahogar. Y por fin, los osados como Pedro. Amén. Yo quiero, amada iglesia, invitarlos a que nos pongamos de pie, invitar al Ministerio de Alabanza, porque realmente es muy importante entender que en estos tiempos, cada uno de los que estamos en este lugar, yo quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que usted no decidió venir esta noche, que usted no dijo, voy, no dijo, va a estar el pastor Hugo, es un gritón. El Señor ya puso en tu corazón hace mucho tiempo. El Señor ya sabía de todo esto que va a pasar. El Señor hace mucho tiempo dice que la palabra del Señor que Él conoce cada cabello que tenemos. Imagínense si no va a haber la decisión que nosotros podamos tener, que nosotros podamos decidir. Por eso los osados como Pedro, no nos engañemos. Si no imitamos a Pedro en su actitud, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, no vamos a ver el poder de Dios liberando en nuestra vida. El poder de Dios haciendo milagros en nuestra vida.